bien claro. El alma de la iglesia es el Espíritu Santo, porque Él es quien guía a la iglesia. Es Él el que alimenta a la iglesia. Es Él el que le da su gracia a la iglesia. Es Él el que protege a la iglesia. Es Él el que anda en y fuera de la iglesia y el que guía a todo el pueblo de Dios. El Espíritu Santo que habita en los creyentes y llena y gobierna toda la iglesia, realiza esa admirable comunión de fieles y une a todos en Cristo tan íntimamente que es principio de la unidad de la iglesia. Por tanto, pertenece a la esencia misma de la iglesia, ser una. Qué sorprendente misterio hay en un solo Padre del universo, un solo Logos del universo y también un solo Espíritu Santo idéntico en todas partes. ¿Se da cuenta? La iglesia de Jesucristo es por su fundador. Vamos a leer a cada numeral le corresponde una cita bíblica. Vamos a leer San Juan, capítulo 17, versículo 20 y 21. Aquí vamos a ir tocando, no voy a sacar nada bajo la manga, ¿verdad? Todo claro como debe ser la enseñanza de la iglesia. Biblia, porque los hermanos allá afuera, los hermanos no católicos, ellos quieren Biblia. Y los hermanos católicos, pues como que a veces sí, a veces no. Pero le vamos a dar Biblia. Así que, catecismo para el católico, Biblia para los hermanos. Pero hay católicos que no le creen también a la iglesia. O porque como no está en la Biblia. ¿Y de dónde viene esa teoría? Pues de los hermanos no católicos. Pero usted es un católico, es un hijo de la iglesia. Entonces, le creemos a la Biblia y le creemos a la iglesia en el catecismo. Por eso vamos a leer qué es lo que nos dice la Biblia sobre la unidad. Como dice el Santo Evangelio, yo los invito en el nombre del Señor a que se ponga de pie. Y voy a leer el Santo Evangelio en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, versículo del 20 adelante. No ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Eso de ponerlo de pie es solamente un ejercicio. Algunos pudieran decir, bueno, es que no estamos en la misa, hermano, para que nos pongamos de pie. Pero eso forma un hábito. Así que cuando va a la misa, pues inmediatamente se pone de pie. Porque quien habla en el Evangelio es Jesús. Y Jesús está haciendo una oración en la Biblia y en la historia. Esta es la oración más larga de Jesús. Aquí solamente son 2 versículos, pero este es todo el capítulo 17, se llama oración sacerdotal. Porque el sacerdote, ¿qué es lo que hace? Intercede por los pecados del pueblo y por sus propios pecados. Jesús aquí es todo lo contrario, intercede por el pueblo, pero no por sus pecados, porque él no tenía pecados. Ahora, ¿qué es lo que dice Jesús? No ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí, por su palabra, por mi palabra. O sea que Jesús se acordó de ti en ese momento, se acordó de mí en ese momento, por aquellos que creerán en mí por mi palabra. ¿Usted ha creído en Cristo por la palabra de quién? De Cristo mismo, ¿verdad que sí?
¿O creyó en Cristo por la palabra de la comadre? ¿No? ¿O por el compadre de todo? No, ¿verdad? El compadre le invita a unas chelitas. Eso es lo que el compadre le invita. Pero también hay compadres muy espirituales, ¿no? Que lo invitan a que vaya a la iglesia, para que vaya a escuchar la palabra. Entonces, no ruego, Jesús está intercediendo por el pueblo. Dice, no ruego solamente por estos, por los que están aquí, por los que me hacen encomendar, sino también por aquellos que creerán en un futuro. Y ahí estás tú. ¿Qué tanto crees? Eso sí no sé. Sigue diciendo que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. O sea, que Jesús pide la unidad, ¿verdad que sí? Y recuerde que la iglesia, el primer atributo es una. Una porque uno es su fundador y porque su fundador pide la unidad de los cristianos, la unidad de aquellos que creyeron en aquel tiempo, pero también para aquellos que van a creer después. En 21 siglos, ¿cuánta gente no ha creído en Jesús? Muchísimo. Usted ha creído en Cristo por su palabra. ¿Cuál es la invitación? La invitación es que seamos uno. Dígale al que está a su lado, seamos uno, tú y yo. Unidad. Pero ¿qué sucede muchas veces? E incluso en nuestra propia iglesia. No tenemos que ir lejos, muy cerca. Hay división de ministerios, hay división, yo sé más que tú, yo hago las cosas mejores que tú, lo que yo hago es más importante que lo que tú haces. Y entonces viene división, y cuando trabajamos de esa manera, entonces estamos en contra del deseo de Jesús. El deseo de Jesús es buscar la unidad. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. A veces que ni en la propia familia somos uno. Díganme si no es así. Usted le dice algo al señor, al jefe de la casa, al viejo como le llaman por ahí, y este piensa diferente. O le dice a la señora y la señora piensa distinto. Y le dice a los hijos y los hijos piensan diferente. Ya piensan, es que tú estás allá, muy atrás, en el siglo de atrás. Mira, nosotros estamos ya aquí. Como dijo un padre, queriendo decirle a los hijos, hijos, si yo hubiera tenido lo que ustedes tienen, hubiera sido tan feliz. ¿Y sabe qué le dijeron? No te preocupes, vete, compartimos contigo lo que tenemos. O sea, él se refería porque él no tuvo los mismos aparatos electrónicos con que juegan los muchachos de hoy. Entonces, no te preocupes, ven, juguemos, para que no te quedes así, ¿no? Entonces, recordemos que la Iglesia de Cristo nos pide la unidad de cristianos. Usted y yo debemos de trabajar en esa unidad, la unidad de Jesucristo. Amén. Amén. La siguiente, la iglesia es santa. ¿Por qué es santa? Si usted entrevista a la gente allá afuera, tiene un concepto completamente equivocado de lo que es santidad, de lo que se refiere a este atributo de que la iglesia es santa. Primeramente dice, ¿qué va a ser santa esta iglesia?
y empiezan a sacar a los sacerdotes. ¿Qué va a hacer santa esta iglesia con el mal testimonio que tú das? ¿Qué va a hacer santa esta iglesia con esa partida de borrachos que hay en la iglesia católica? ¿Qué va a hacer santa esa iglesia con ese montón de vicios que tienen los católicos? ¿Se da cuenta lo que dijo el hermano testigo aquí, verdad? El hermano testigo estaba citando Gálatas en el capítulo 5, versículo 19 al 21, donde está toda la lista de lo que es anticristiano. Supuestamente, todos los católicos tenemos eso, pero no es así. Hay algunos que estamos por ahí, estamos un poco mejor, ¿verdad? No todos estamos así. Por eso es bien importante que tengamos bien claro, la iglesia es santa, no porque usted sea santa, no porque usted es el mejor de la iglesia. La iglesia es santa porque su fundador es santo. Téngalo bien claro. ¿Por qué la iglesia es santa? Porque su fundador es santo. Su fundador es Jesucristo, el santo. No es la iglesia santa porque usted y yo nos portemos bien. Así usted y yo seamos los propios diablos, la iglesia sigue siendo santa. Así haya el peor testimonio en la iglesia, no hay razón, no hay motivo para que deje de ser santa, porque su fundador es santo. Denle un aplauso al fundador de la iglesia. Así que cuando usted le diga eso, sencillamente dígale, la iglesia es santa porque su fundador es santo. Y no se lo van a discutir, porque ellos son cristianos y creen en Jesús y creen que es santo. Así que la iglesia es santa porque su fundador es santo. ¿O a poco no? ¿Qué dices tú? Ah, no, pues sí, no. Ahí se lo agarra fácil, ¿no? Es santo. Su fundador es santo y punto. Entonces, la iglesia es santa. La iglesia, la fe confiesa que la iglesia no puede dejar de ser santa. En efecto, Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y con el Espíritu se proclama Él solo santo, amó a su iglesia como a su esposa. Él se entregó por ella para santificarla, la unió a sí mismo como su propio cuerpo y la llenó del don del Espíritu Santo para gloria de Dios. La iglesia es pues el pueblo santo de Dios. Vamos a leer la siguiente cita bíblica, Efesios en el capítulo 5, versículo 25 al 27. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Palabra de Dios. San Pablo a los Efesios, ¿se da cuenta? Primero, asocia a la iglesia con la mujer, con la esposa. Asocia, fíjense muy bien, al esposo con Jesucristo. Y aquí es algo bien importante. Primeramente, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dígame usted, ¿qué esposa no va a amar a su esposo si éste es o busca el modelo de Jesucristo? ¿Qué esposa no se va a dejar amar por su esposo si éste ama a la esposa como Cristo ama a la iglesia? ¿Verdad que casi todas? A menos que le guste la vida.